Levantá tu mano al cielo y decí conmigo: Dios es la fuente de todo. Yo no sostengo nada, Él lo sostiene en mí. Amén. Estuvimos viendo algunas cosas muy lindas en las semanas anteriores. Estuvimos viendo que Dios es la fuente. ¿Y qué significa que Él es la fuente? Que Él lo sostiene todo. Yo no puedo sostener nada. Y estuvimos viendo que Juan le escribe a un amigo, Gallo, y le dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Y estuvimos viendo que esa palabrita, prosperar, es avanzar sin obstáculos. Y vimos que el mayor obstáculo que tenemos hoy los hombres, ¿cuál es? El yo gestor. ¿Cuál es el mayor obstáculo? ¿Y qué quiere decir eso? Que queremos gestionarlo todo, queremos resolverlo todo, ¿sí o no? Pero no podemos resolver nada porque Él lo sostiene todo. Él hace todas las cosas. ¿Amén? Es decir, que cada vez que nos dejamos sostener por Él, avanzamos espiritualmente. Vos decís: yo quiero avanzar espiritualmente, yo quiero crecer espiritualmente. Bueno, tenés que dejarte sostener por Él. Él tiene que ser tu fuente, no vos. Y hoy nos vamos a meter en un tema un poquito más profundo, porque Dios hoy nos va a cambiar el eje. Dios va a definir toda nuestra vida de punta a punta. ¿Estamos listos? Gritame bien fuerte: Dios define todo. ¿Qué quiere decir que Dios define todo? Que Él es la única fuente legítima y que nada tiene sentido fuera de Él. ¿Por qué es la única fuente legítima? Porque hay otras fuentes, ¿sí o no? ¿Nuestros afectos son fuentes a veces? Dejamos todo por ello. ¿Nuestro trabajo es fuente? Sí. 100.000 cosas son fuentes, pero la única fuente legítima es Dios, porque nada tiene sentido fuera de Él. Tu familia fuera de Cristo no tiene sentido. Tu ministerio fuera de Cristo no tiene sentido. Tu propia vida fuera de Cristo no tiene sentido, porque Él es la fuente que lo sostiene todo. Y mira lo que dice Romanos 11, mira qué lindo lo que dice este pasaje. Dice: porque todas las cosas, ¿de dónde proceden? Y existen y son para, y a Él sea la gloria. Porque todo es definido por Él, porque proceden de Él, existen por Él y son para Él. Porque Él es la única fuente que nosotros tenemos que tener. Pero acá tengo que explicarte algo. ¿Qué significa que Dios define todo? Porque hoy nos tenemos que ir con las ideas bien claras. ¿Qué significa que Dios define todo? Que Dios es quien determina la realidad de lo que me está pasando. Todo lo que te pasa en tu vida y en mi vida se define a través de Dios. Y que Dios defina todo es que Él determina lo que te está pasando y cómo se va a desarrollar lo que está pasando. Porque la realidad no es lo que sentimos. La realidad es lo que Dios dice que es. ¿Escuchaste? La realidad no es lo que vos sentís, pensás o crees. La realidad es lo que Dios dice que es. Jesús, que dijo: yo soy la verdad. No dijo: yo tengo la verdad. Yo les prometo que no miento. Yo digo la verdad. No dijo eso. Dijo: yo soy la verdad. Y Cristo es la verdad. Cristo es la realidad. Y nada es real desde nuestra interpretación, sino desde cómo existe delante de Dios. ¿Escuchaste? Nada es real por cómo se interpreta. Porque vos interpretás una cosa, pero los pensamientos de Dios son más altos. Nosotros, ¿qué pensamos ya? La ola, el tsunami de Santa Clara. Ya mi abuela me llamó y me dice: tené cuidado. Tené cuidado cuando vayas a la costa que a vos te gusta ir porque hay tsunami. Ya interpreta la mente. Pero nada es real por cómo lo interpretamos, sino cómo existe delante de Dios. Ejemplo: cuando sufrimos, cuando algo nos duele, cuando estamos tristes, ¿eso es real? Ya no saben qué decir, ¿viste? ¿Es real? Sí, pero como experiencia, no como definición. Lo que sentís y lo que te pasa no define cómo va a terminar tu historia. ¿Escuchaste? Sí, es real lo que estás pasando, pero es real como experiencia. Pero eso lo define Dios, no lo definís vos cómo terminan las cosas. Mirá, estaba Pedro, estaba en la barca, lo ve al Señor
Estaban asustados y le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya. Y dice, ven. Y Pedro, ¿se acuerdan? Sale de la barca y camina sobre el agua. ¿Qué hizo Dios ahí? Definió la historia. Nadie había caminado sobre el agua antes que Pedro, excepto el Señor. Dios va a definir cosas nuevas en tu vida. Pero mirá lo que le pasó a Pedro. Miró el viento, dice, y sintió, literal dice, y sintió un viento fuerte y tuvo miedo. Y dijo, sálvame porque me hundo. ¿Qué hizo la experiencia humana? Definió el final, definió muerte, definió hundimiento, pero Dios estaba en la cena y definió otra cosa. Dijo, no temas, yo estoy acá contigo. Porque Dios muchas veces no te va a quitar la tormenta, te la va a redefinir. ¿Me estás siguiendo acá? Dios no saca tormentas, redefine el resultado. Vos en la tormenta ves hundimiento, pero Dios dice, conmigo a tu lado tenés victoria. Vos ves enfermedad, pero Él está a tu lado y ves salvación. Amén. Cada vez que Dios define, no te va a cambiar el escenario rápido. Él no cambia la escena rápidamente. ¿Sabes lo que hace? Te cambia el centro. Porque cuando Dios define, lo que hace no es cambiar la situación, es cambiarte el centro de interpretación. Porque nosotros nos paramos desde el centro de nuestra alma. Mirá lo que contaba Silvia. Bueno, ¿qué hago? Pido el teléfono, pero Dios dijo, no te voy a prestar el teléfono, te voy a mandar un mecánico. Porque Dios define el final. Che, no tengo plata para ofrendar. ¿Y quién te dijo que tenías que tener? Porque yo ya te mandé a alguien antes, porque yo defino el resultado. Vos interpretaste no tenías plata, pero yo dije sos rico en mí. Porque Dios define todo, ¿amén? Ahora, Dios no nos va a cambiar el panorama porque nos quiere explicar muchas cosas. Y esto nos enseña y explica por qué tantas veces los que estamos acá y online tuvimos un sueño grande, estuvimos planificando algo, estuvimos planeando hacer algo, pero cada vez que orábamos, pensábamos y teníamos estrategia de cómo realizar ese sueño, esa decisión que teníamos que tomar, nos trabábamos más. ¿Cuánto nos pasó de tener que tomar una decisión importante, tener un sueño? Vos estabas planeando algo y cuanto más orabas, más estrategias pensabas, más paralizado te sentías. A ver, ¿cuánto? ¿Y qué pasó ahí? ¿Te faltó fe? ¿No supiste qué hacer? No te faltó fe. Es que estabas empujando una decisión que todavía Dios no definió. Vos decís, che, ¿qué estoy haciendo mal? Nada. Me falta orar más. ¿A qué tengo que morir? Nada. Estás definiendo una situación que todavía Dios no la definió primero. Entonces estamos empujando contra una pared. Entonces la gran pregunta que hoy nos tenemos que hacer y nos tenemos que llevar todo lo que estamos acá, cada vez que pasa algo en nuestra vida, no es ¿qué estoy haciendo mal? Che, ¿esto por qué no avanza? ¿Qué tengo que cambiar? No, sino Señor, ¿qué estás definiendo vos en esta escena? ¿Qué estás definiendo ahora? En todo momento, vos estás en la adoración y le tenés que decir, Señor, ¿qué estás definiendo vos ahora? Vos tenés un problema X, cualquiera que se te venga ahora a la cabeza. No busques cómo resolverlo vos. Decile, Señor, ¿qué estás definiendo vos ahora? Porque Dios está definiendo algo que nosotros todavía no vimos. Porque Él ya lo definió antes. Amén. Ahora, el alma también quiere definir. Porque el alma se quiere meter siempre. Pero el alma no puede definir, aunque define el alma. ¿Sabés por qué no puede definir? Pregúntame, ¿por qué? Porque no es fuente. Dios define porque todo parte de Él, porque todo es por Él y es para Él. Pero el alma, aunque define situaciones, no puede definir, porque el alma no es fuente. ¿El alma siente? ¿Proyecta? ¿Viste que hay gente que dice, qué malhumorada que soy? Y en realidad el malhumorado es el otro. Sos una controladora y el controlador es el otro. Porque el alma proyecta, el alma reacciona. Me tenés podrido. ¿No? Ella es el que se ríe porque muestra los dientes cuando dice eso. El alma recuerda. Se acuerda. Me acuerdo muy bien lo que me hiciste, ¿eh? Porque el alma recuerda, ¿y sabés por qué? Porque no puede ver lo eterno el alma.
El alma no ve lo eterno, entonces reacciona, recuerda, proyecta, reacciona. Porque el alma no puede ver lo que el Hijo está haciendo en esa situación que estás pasando. ¿Y sabés lo que está haciendo el Hijo? Se está formando en vos. Pero el alma no lo puede ver, entonces quiere resolver por sí misma y actúa. Y siempre que el alma define, ¿sabés qué pasa? Define mal. Erra el penal el alma. Es como Palermo, que erró como 40 penales una vuelta. El alma es Palermo, mirá. Define mal. Porque cada vez que define mal. ¿Amén? ¿Sabés por qué define mal? Porque define desde el centro equivocado. Define desde la culpa, desde el dolor, desde la vergüenza, desde el cansancio, desde el miedo. ¿Cuántos tomamos decisiones desde la culpa muchas veces? Está bien, podés usar un poquito más el celular. Usa la Play, está bien. Lo habías retado hace 2 minutos, pero te dio culpa, porque no estabas en todo el día. Y ahora le diste permiso. Qué mala madre que soy. Lo dejo solo encima, no lo dejo jugar a la Play. Decidimos desde la culpa. ¿Cuántos decidimos desde el enojo? ¿Me tenés podrido? Y accionamos. Y después que reaccionaste, te dio culpa. ¿Para qué hablé? Claro, porque reaccionaste de la calentura y después se te suma la otra, la culpa. O desde el cansancio reaccionamos todos. Por eso, ¿te das cuenta por qué el alma no puede definir nada? ¿Por qué siempre define bien? No porque, uno tiene ideas también, ¿eh? Yo no soy ningún tonto, yo puedo decidir por mí misma. Y así te va. Y así te va. Porque decidí desde el eje equivocado. Porque decidir desde la culpa, la vergüenza, el dolor, etcétera, 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 todos los etcétera que se te ocurran, también es movimiento, pero un movimiento equivocado. Por eso el alma cada vez que define, ¿sabes qué hace? Justifica decisiones. Bueno, ¿sabés por qué te respondí así, no? Porque vos me agrediste primero. Mira. No solo justifica situaciones y decisiones, espiritualiza salidas. ¿Sabías? Espiritualiza salidas. Dios me mostró que se cerró una etapa, se cerró un ciclo. Una vez uno me dijo, Dios me mostró que se cerró un ciclo. ¿Ah, sí? ¿Qué ciclo se cerró? Si Dios es eterno, Dios no se mueve por ciclo. Dios se mueve por cargas. Ojo a todo lo que después venga. Dios me mostró que me tengo que mover porque se movió un ciclo. ¿Qué ciclo? Lo que no querés es morir. Codiar que tenés al lado y decirle, eso fue para vos, no para mí. Claro, no te hagas cargo vos. Redefine procesos el alma. El alma siempre redefine procesos. Agarra y Dios lo está moviendo para acá y se mueve para acá porque no le gusta. O ¿sabés qué hace? Confunde alivio con dirección. En el trabajo te estaban presionando. Te metían presión. Y no te lo aguantaste. Y de repente se te abre una puerta. Y dices, quiero mandar mis testimonios. Dios me abrió una puerta de bendición y me sacó del lugar de opresión. ¿Y vos qué sabés si Dios te estaba sacando o vos te escapaste? Ojo, porque a veces Dios no te está sacando, vos estás huyendo porque viste una puertita y dices, esto es de Dios. ¿Qué de Dios? Fuiste vos que te rajaste, no te bancaste el proceso. No me gusta mucho esta prédica. Porque el alma cada vez que define desde el centro equivocado, define desde lo que siente, de lo que piensa, desde lo que cree. Pero ¿sabés cómo define Dios? ¿Querés saber? Dios no define como el alma. Decí conmigo, Dios nunca define las cosas desde la escena, sino desde Él. Dios nunca define las cosas desde lo que nos está pasando, sino define las cosas desde su ser mismo. Nunca Dios va a partir desde lo que nos pasa, va a partir desde Él. Dios nunca va a decir, pobre Oscar, mira lo que le está pasando, no, él lo vuelve loco.
La voy a cambiar a Noé. No, nunca va a arrancar desde lo que pasa, sino desde quién es Él, desde su bondad. Él no hace la cosa, ay, mira, está triste, está dura la vida, qué terrible. Bueno, le voy a dar una manito. No, Él no hace esas cosas. Él hace desde quién es Él, no desde lo que nos pasa. Ahora, Dios no va a negar lo que vos sentís, pero no lo vas a usar como criterio de acción. ¿Cuántos tenemos problemas de lo que estamos acá? ¿Cuántos sentimos presión? Dios no va a hacer nada, tranquilo. Porque Dios no dice, ay, vengo a pedirle a San Antonio que me baje un novio. Ah, no, eso es en otro lado que hay que pedir. No, Dios no acciona desde lo que te pasa, sino desde quién es Él en lo que te está pasando. Amén. Ahora, cuando Dios va a accionar, nunca va a accionar desde lo momentáneo, porque Él es eterno. ¿Escuchaste? Y Dios, lo que nos pasa para Dios es circunstancial. ¿Cuántos la pasamos mal alguna vez? ¿Cuántos recuerdan un mal momento de su vida? ¿Fue eterno? Pero en el momento, me muero. Como Pedro, ¿o no? Me ahogo. Yo estoy acá, pero no me ves. Te quedaste viendo el viento. Definiste vos. Mirá al del otro lado ahora y decirle, eso fue para vos. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo definimos nosotros y nos define Dios? Porque muchas veces queremos que Dios haga sin antes entender para lo que... Dios no se maneja con lo circunstancial. ¿Sabes por qué? Porque como cantábamos en la canción, Él es el gran yo soy. Y cuando Él declara que es el gran yo soy, lo que está diciendo es mi voluntad, mi identidad y mi acción no están sujetas a lo que vos estás pasando. Y Dios no acciona para acomodarte las cosas y que no sean difíciles. Él acciona para expresarse Él en tu vida. Por eso lo que hoy estás pasando no está moviendo la mano de Dios. Dios se está moviendo porque Él es bueno, porque te ama y porque somos sus hijos. No es porque la estamos pasando mal, es porque Él es bueno, Él es Padre y Él es eterno. Porque esta leve tribulación pasajera traerá un mayor peso de gloria. Si vas a aplaudir, hacelo con ganas, vamos. Grítame pero con fuerte. La escena real, no fuerte, la escena real, pero no gobierna. Vos podés estar pasando por un dolor de pérdida, un dolor por la enfermedad. Podés estar pasando un problema muy grande, tristeza, miedo, agotamiento. ¿Eso es real? Sí, pero no tiene autoridad. Porque Él es la autoridad. Eso, Dios no niega lo que sentís. Dios dice, bueno, es problema tuyo. No, Dios no hace eso. Pero dice, eso no tiene autoridad sobre tu vida. Dios no niega, dice, tengo ataques de pánico. Viste que el ataque de pánico la persona siente que se va a morir. Dice, Dios, yo no niego lo que está pasando, pero eso no es real, porque yo soy vida en vos. Eso no te define. Hay personas que pasan cuadros depresivos profundos y sienten que no pueden salir adelante. Dios dice, eso es real como experiencia, pero no es real delante mío, porque yo soy el Dios de la vida, el Dios que sana, el Dios que restaura y el Dios que te envía para hacer testimonio a otros. Dios define, grítame, Dios define. Todo puede ser real. Todo lo que vos me puedas contar, todo puede ser real, pero no es autoridad. Tu depresión, tu angustia, lo que pasás, sí es real, pero no gobierna. Él gobierna. Amén. Fíjate, está Jesús delante de la tumba de su amigo Lázaro. ¿Y sabes qué hace Jesús adelante de la tumba? Llora. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús? Porque está reconociendo que la escena es real, su amigo había muerto. ¿Y qué hace Jesús?
no actúa porque está triste, no actúa desde el llanto, no actúa porque Lázaro murió, actúa porque en Él es: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no actúa por lo que estamos pasando, Él actúa por quien es Él. Cuando Dios define, la escena nunca queda igual. Lázaro estaba muerto, pero ¿quién definió todo? El Señor. La gente estaba llorando y Él lloró porque su amigo estaba muerto, pero Él sabía que el Padre ya había definido vida. No definas vos las cosas, déjalo que lo defina Él. Porque cada vez que el Padre habla y el Hijo expresa, ellos tienen la última palabra. Él tiene la última palabra en tu vida, no vos. Amén. Ahora, ¿cuál es el gran error que cometemos todos los que estamos acá? Porque este error lo cometemos todos. Es definir la escena por lo que sentimos y pensamos. ¿Sí o no? Te dan un resultado médico y ya empezás a definir un escenario. Ya se te dispara la cabeza. Te pasa algo grave y ya sentís, y como no te bancás la incomodidad de ese dolor, esa bronca, ya empezás a definir. Y ese es el gran error, porque cada vez que el alma define, ¿sabe lo que hace? Absolutiza sensaciones que son pasajeras. Por todo lo que te dije antes, no puede ver lo eterno. Entonces dice: me siento así, actúa así. La gran pregunta es: ¿cómo actuaría Dios? O qué, como decía Silvia, ¿qué Dios quiere que haga? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá, Señor? ¿Qué estás definiendo vos? Esto me duele, ¿no? Si esto me duele, no debe ser de Dios. A veces duele y es de Dios. ¿Sabías? ¿Sabías que a veces duele y es de Dios? ¿Qué pensás? ¿Que a Cristo no le dolió la cruz? Y Jesús no dijo: esto no es de Dios, ¿eh? No, le dolió la cruz. Por eso dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame todos los días. Porque la cruz duele. Sí que duele. Duele pasar la ofensa por alto, ¿sabías? Duele estar en casa y que de repente alguien de mal humor te hable mal y vos, en vez de responder: Señor, tú gobiernas sobre mis ganas de mandarlo a pasear a este. ¿Duele eso? Claro que duele, porque la cruz duele. Duele la falta de arrepentimiento. No entiendo lo que está pasando, entonces Dios no me está guiando, Dios no me está hablando. ¿Por qué tenés que entenderlo todo? ¿Por qué tenés que entenderlo todo? Si Jesús le dijo a Pedro: hoy no entiendes, mañana sí. Disfrutá, te estoy lavando los pies. Fíjate el ejemplo lindo. El negro le dijo: che, toma guita. Y después entendió: nadie se va a quedar sin ofrendar. Porque Dios define, no nosotros. Amén. Dios define. Esto me molesta, no me gusta, estoy cansado. Entonces, ¿qué hago? Porque el alma absolutiza cosas momentáneas. Entonces es tiempo de irme. Dios está cerrando etapas, me está llevando a nuevos rumbos. Cuando el Espíritu sopla, yo cuando escucho esas cosas, hermano, soy como Elías que quiere que baje fuego. Digo: Señor, te juro, cuando escucho esas cosas por dentro, digo: Señor, que venga el arrebatamiento ahora y que este se quede. Y que este se quede, que me vea así. ¡Chau! Anda, cambia los tiempos. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿qué cambian los tiempos? Él es eterno y lo que hizo ayer lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Él no cambia, no miente ni se arrepiente, porque Él es un Dios de verdad. Amén. Entonces me muevo. Entonces, Max, si Dios define todo y el alma no puede definir nada, eso quedó claro, ¿no? ¿Quién define todo? ¿El alma puede definir? ¿Pero define? Pero no puede. ¿Por qué? Porque no es fuente. Porque define desde el centro equivocado.
Y cada vez que define nos duele, nos lastima. Pero Dios lo permite. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace semana pasada? Dios permite, se llama voluntad permisiva. Dios le permitió a Abraham tener a Ismael. Pero Ismael no trajo dolor de entrada, trajo dolor a medida que iba creciendo. Cada vez que el alma define, dice, ay, Dios me guió. Abraham también pensó que Dios lo guió, pero no entendió que Dios ya había definido que Sara, la estéril, iba a ser madre de multitudes. El alma no tiene que definir. Entonces, Max, si Dios define todo y el alma no define nada, la gran pregunta que hoy nos tenemos que hacer, ¿qué es lo que está definiendo Dios? Y hoy te traje 3 cosas bien cortitas y rápidas que vamos a ver. Dios define 3 cosas. Define el qué, eso es la escena. Dios define el significado. Dios define el para qué, eso es el propósito de la escena, de lo que está pasando. Y Dios define el contexto, ese es el cómo y el cuándo. Y todo pasa simultáneamente. No es que primero pasa el qué, el cómo. Todo pasa simultáneamente. Todo pasa en un mismo momento, formando al Hijo en nosotros. Amén. Por eso la mayoría de nuestras decisiones no es que fallan porque nos faltó fe o hicimos algo mal, sino porque las hicimos desde el centro equivocado. Y hoy tenemos que entender estas 3 cosas que Dios define. ¿Estamos listos? Más o menos. ¿Estamos listos? Levantá tu mano al cielo y decí conmigo, Dios define la escena. Dios define lo que es la escena. Ninguna situación tiene autoridad sin que Dios lo determine primero. ¿Escuchaste? Todo lo que te pasa en tu vida no tiene autoridad hasta que Dios lo defina primero. Dios define la autoridad de lo que nos pasa. Cada vez que nos pasa algo, la escena misma, nuestra mente y nuestras emociones empiezan a conversar. Y empiezan a definir un final. ¿Y cómo resolver ese problema? ¿Cuántos recibimos alguna vez un diagnóstico negativo en el médico? A ver. Y ya que hizo vos la escena misma, tu mente y tus emociones. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si no me sano? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Sí o no? Ya la mente empieza a definir, le empieza a dar significado a la escena. Por ejemplo, te estás por ir de vacaciones y se te vence el registro de conducir a 2 días de irte. Y te dan turno para dentro de 2 semanas. ¿Vos qué dice tu cabeza? Soy un desastre, ¿cómo me colgué tanto? Le arruiné las vacaciones a mi familia. ¿Qué voy a hacer? Porque la mente y la escena ya empiezan a hablar. Bueno, me voy a ir al registro de conducir y voy a hacer una mentirita para ver si me lo dan. ¿Sí o no? ¡Ay, se me pasó esta boleta! Entonces voy a la ventanilla y le digo, ¡oh, no sabes lo que me pasó! Y meto un bolazo para que me lo cobren y no me cobren intereses. Hola. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando la escena se empieza a mover y empieza a hablar y la mente y las emociones empiezan a hablar, quieren definir. Pero Dios es el que define todo. Dios resuelve el final. Dios le pone significado y resuelve las cosas. Y lo primero que tenemos que entender, que Dios nunca te va a decir primero lo que tenés que hacer. Siempre primero va a corregir la lectura de lo que es esa escena. Esto explica por qué mucha gente sirve, pero sirve sin peso. Hay mucha gente que sirve en la iglesia y no tiene peso lo que hace. Porque hace, arranca desde el propósito, pero no desde el significado. Habla, pero no pasa nada. Porque arrancó desde la acción y Dios nunca te dice primero la acción. Siempre te define primero la escena, te da el significado. ¿Sabe por qué? Porque si no sabes qué es, ¿cómo lo vas a usar? Si no sabes lo que es lo que te está pasando, vas a reaccionar mal. Si yo no sé que esto es un micrófono y que sirve para amplificar la voz, lo voy a usar mal y lo voy a romper. Porque voy a decir, che, esto debe servir para clavar clavo.
lo rompí. Y así hay mucha gente que como no sabe lo que Dios está definiendo, acciona desde el lugar equivocado y rompe la escena, rompe lo que Dios estaba formando y estaba formando al Hijo. ¡Wow! ¿Escuchaste eso? Mira qué peligroso es definirlo vos. Rompé la escena, rompé lo que está pasando. Algo te incomodó en el trabajo, como dije antes, y vos empezás a interpretar. Porque el alma interpreta, no me valoran, no me tienen en cuenta. Me voy a buscar otra cosa, ya está, definí, pum. Y rompiste lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios capaz que lo que estaba definiendo en vos es la confianza en Él. Es saber que Él gobierna a pesar de lo que otros te desprecian. Que puede ser que los demás no te miren, pero Él ya te miró y Él ya te bendijo. ¿Escuchaste? Pero vos te escapaste, rompiste la escena. Porque quisiste saber qué hacer antes de saber qué es lo que está pasando. Hola. Por eso Dios nos cambia primero a nosotros y no lo que sucede. Porque si cambia primero lo que sucede y después nosotros, la escena se va a repetir con otros personajes. Por eso hay gente que repite escenarios una y otra vez. Siempre a mí me tocan los peores desgraciados. ¿Qué cosa estás definiendo que no estás dejando definir a Cristo? Siempre, pobre víctima, siempre te tocan los peores. ¿No será que no estás dejando que Dios defina? Siempre a mí me estafan en los trabajos. Me tienen en negro. ¿No será que estás agarrando cualquier cosa? Porque no dejas que Dios defina. Y estás dejando que definan tus emociones. Ya no hay para quien codía para el costado, ¿viste? Porque ahora es momento de morir. Entonces, lo que Dios hace en cada situación es formar al Hijo. Lo único que Dios quiere es formar al Hijo. Pero muchas veces no es que estamos haciendo las cosas mal, estamos mal definidos. Como decía el pastor Bernardo, estamos mal ubicados, nos salimos de Cristo. Fíjate qué hace Jesús. Jesús está ante Pilatos, arrestado injustamente, golpeado, maltratado, injuriado. Y está delante de Pilatos y toda la escena natural grita fracaso. ¿Sí o no? Es el Mesías, el que iba a instalar un nuevo reino. Pero ahora está golpeado y está apresado ante Roma. Toda la escena natural grita derrota, grita fracaso. Y Jesús, ¿sabes qué hace? No explica, no habla, no reacciona, no dice nada. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? Porque Él sabía que el Padre ya había definido todo antes. Y no importaba lo que Él haga, solo lo que importaba lo que hacía el Padre. Y mira lo que pasa, mira lo que dice acá. ¿Te niegas a hablarme?, dijo Pilatos. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o mandar a que te crucifiquen? Y mira la respuesta de Jesús, que Él sabía que ya estaba todo definido. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Y hoy viene a decirte una cosa: lo que te está pasando no se define acá abajo, se está definiendo en el cielo. El mundo pudo haber visto derrota, pero el Padre en la cruz vio salvación. Lo que te está pasando no es para bajar los brazos, lo que te está pasando está definiendo la historia. Lo que te está pasando se está definiendo arriba y va a bendecir a muchas personas. Amén. Entonces, cuando te pase algo, primero mira al Hijo, no la escena. ¿Qué tenemos que hacer primero? No mires la escena, no mires lo que sentís, no mires lo que te pasa, mira al Hijo primero. Esperá, aguantá. Pará la moto y bajá los vidrios. Pará, no te aceleres. No definas, no digas, esto es gravísimo. Esto es terrible lo que me está pasando. ¿Viste que hay gente que es trágica para todo? No definas, no te pongas en rol de juez, porque Él es el juez. Él define todo. No te apures, solamente nombrá lo que te pasa y ponelo bajo su gobierno. ¿Cómo? Invocando. Señor, tú gobiernas sobre mi ansiedad.
Fíjate por dónde empecé. Arranqué por la ansiedad. La ansiedad es real, pero su gobierno es autoridad. Y mira, te armé estas invocaciones para que te las lleves a tu casa. Mira si tenés para elegir. Señor, tú gobiernas donde yo quiero controlar. Alabanza. Señor, tú gobiernas donde yo quiero entender antes de obedecer. Señor, tú gobiernas sobre mi pensamiento desordenado. Señor, tú gobiernas sobre mi miedo al mañana. Señor, tú gobiernas sobre lo que me espera. Señor, tú gobiernas sobre mi cansancio. Señor, tú gobiernas sobre mi frustración. Señor, tú gobiernas sobre mi impaciencia. ¿Qué te parece si la decimos todos? Señor, tú gobiernas sobre mi impaciencia. Esta es más poderosa todavía. Vamos a decirla toda. Señor, tú gobiernas sobre lo que parece retrasado. Vamos. 1, 2, 3. Y la otra es más poderosa. Vamos. 1, 2, 3. Señor, tú gobiernas sobre lo que no tiene respuesta. ¿Cuánto? Dios no me responde, no me responde. Señor, ¿te acordás la invocación de la semana pasada? Es el resumen de todas estas. Señor, no necesito que la situación cambie. Tú gobiernas. Tú gobiernas. Y después vienen ya más cortitas, por si no te acordás de esta. Señor, tú gobiernas. Yo descanso. Señor, tú gobiernas. Yo. Señor, tú gobiernas. Yo. Señor, tú gobiernas. Yo. Señor, tú gobiernas, Cristo vive. Él gobierna, no nosotros. Él gobierna. Amén. Sí, hace estas invocaciones durante el día. Señor, tú gobiernas, yo descanso. Señor, tú gobiernas sobre mi preocupación. No negues lo que pasa, pero pon el gobierno primero. Amén. Ahora, Dios no solo define la escena, sino define para qué es la escena, el propósito. Y vos sabés que el propósito nunca responde a la respuesta de ¿qué gano yo con esto? ¿Viste? ¿Qué gano yo con este problema que tengo? ¿Qué gano yo con atravesar esta enfermedad? No, Dios nunca responde, el propósito nunca responde a esa pregunta. El propósito responde a qué gana Cristo con lo que estás pasando. Señor, con esto que estoy viviendo, ¿qué vas a ganar tú de mí? ¿Qué tengo que morir? ¿A qué tengo que rendir? ¿Cómo vas a crecer vos? ¿Amén? Porque Dios no está mirando la situación y después cómo usarla. No dice, perdiste el trabajo. Esto lo voy a usar para formar confianza en vos. Sí, no, Dios ya lo definió antes. Él ya lo definió en la eternidad, porque no importa lo que estés pasando, Él ya definió que todo lo que te está pasando es para formar a Cristo en tu vida. Amén. Mira lo que dice este pasaje, mira qué lindo. Porque el propósito no viene a mejorar tu vida. O sea, el para qué de la escena no viene a mejorar tu vida. Lo que viene es a cambiarte a vos. Viene a transformar a Cristo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos encanta ese pasaje, lo repetimos como el oro. Pero la pregunta, ¿a bien de qué ayuda? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así, que te venga un cáncer, ¿eso te ayuda bien? Ay, no lo había pensado. Que se te muere un familiar, ¿eso ayuda bien? ¿Ayuda bien de qué? ¿Qué bien ayuda? A lo que dice el pasaje siguiente. Porque a los que antes conoció, Él definió todo antes, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que nos pasa no es para mejorar nuestra vida, es para que Cristo sea formado. Para que Él sea el primogénito entre muchos. Porque el propósito de lo que nos está pasando es para que Cristo sea formado en otros también. Todo lo que estamos viviendo siempre es corporativo. Ay, no saben el problemón que estoy viviendo. Ese problemón tiene un final corporativo. Es que Cristo sea formado en vos y esa formación termine formando a otros. Amén.
todo lo que nos sucede es para que otros vean al Hijo. No es para que yo sea mejor. No es para que yo tenga más fe. No es para que yo entienda más. Es para que otros vean al Hijo. José tuvo un sueño, pero los hermanos lo tiraron al pozo. Lo vendieron. Fue acusado de abuso sexual injustamente. Fue metido a la cárcel, pero terminó como segundo del rey. ¿Y qué se formó en José? ¿Se formó bronca? ¿Se formó revancha? Ahora van a ver. Ah, ¿vos no creíste en mí? Ja, esto es para vos, para los que lo miran por TV. ¿Viste? Mira dónde estoy. No, porque hay gente que avanza para demostrarle a los que están atrás lo que los criticaron. No se formó venganza y odio en José, porque eso es definición del alma. En José se formó esto. Poneme el pasaje otra vez, por favor. Les dijo, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal. Dios está transformando el mal que te hicieron en bien. Ese bien es Cristo formado en vos. Todos los que te pagaron mal no saben que te hicieron un favor. Dios lo utilizó para formar Cristo en vos, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y nosotros estamos acá porque nos hicieron mal, sí, pero para que otros muchos vean que hay un rey que salva, restaura, sana y gobierna sobre nuestra vida. Él está formando a Cristo para que otros sean salvados. Venga, adoración. Amén. Fíjate que que Josué no se paró como víctima, ¿viste? Porque hay gente que se para como víctima. Vos me hiciste sufrir mucho. Porque cuando yo era chiquitito no tenía juguetes. Heredaba toda la ropa rota de mis hermanos. Y se paran como víctima, pero tampoco se paró como héroe. ¿Vieron? Gracias a mí, hoy se salvaron todos. No, se paró como instrumento de Dios. Y hoy lo que tenemos que saber, que las cosas que nos pasaron, que nos pasan y que nos pasarán, están formándonos como instrumento para que el río fluya y la Argentina sea bendecida. Amén. Gracias, Señor. ¿Y sabes cuál es una señal inequívoca, pero inequívoca, de que el propósito fue definido por Dios? Es decir, que Dios agarró la escena y la utilizó para formar Cristo en tu vida. ¿Sabes cuál es una señal inequívoca? Que Dios te quitó del centro. Te quitó del centro a vos. Ya no arrancás con lo que a vos te pasa, arrancás con lo que Él es. Ya no te interesa tener razón. Ni voy a preguntar cuánto quieren tener razón. Ya no te importa discutir para ver quién está equivocado. Ya no te importa tu imagen, qué piensan, quién está. No me importa lo que pensás de mí. Jesús dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Vayan. Total, ya el Padre definió todo. Porque no es caminar con la gente, es caminar con Dios. Enoc fue arrebatado, no porque tenía muchos amigos, sino porque caminaba con Dios. ¿Y sabés qué aprendí en estos años? Porque a mí me importaba lo que pensaban los demás. Y todavía un poco me sigue importando y Dios me sigue trabajando ahí. Y Dios también me enseñó a no depender de otros, porque tengo que aprender a depender más de Él. Y saben que me mostró este año, cumplimos 10 años de que arrancaron los miércoles. Y Dios me dijo el otro día, Maxi, estos 10 años fueron de preparación, pero prepárate. Porque los próximos 10 años que vienen va a ser de multiplicación, de abundancia, de crecimiento, de expansión. Vas a ver mi gloria, vas a ver gente tras gente tras gente. Y no va a ser gente que va y viene. No van a ser como Caín que van y vienen, que buscan posiciones. Van a ser gente plantada en mi presencia, como es el árbol plantado junto al río, que nunca su fruto se marchita. Y esos somos los que estamos acá. Si vas a aplaudir, dale. Ponete de pie. Gracias, Señor. Ahora, Dios define la escena. Decir, Dios define la escena. El sentido. No le dé sentido a las cosas. Deja que Él le dé el sentido. Deja que Él decida.
Deja que Él sea el que decida realmente lo que está pasando. No acciones vos. Deja que Él defina el propósito, lo que tenés que hacer. Pero deja que Él defina el contexto también. ¿Sabés qué significa el contexto? El contexto es todo lo que pasa en la escena. ¿Sabías que todo lo que pasa alrededor de lo que vivimos, nada es por casualidad? ¿Sabías? Las personas difíciles en el momento menos oportuno, ¿cuántos nos cruzamos con personas desgraciadas en el momento menos oportuno? Y decir, che, ¿no podría venir uno mejor? ¿Cuánto nos pasó? No fue casualidad, fue formación, fue taller. Las personas que vinieron y pusieron una mano en el hombro y dijeron, estamos orando por vos. ¿Qué orar? La deuda me está comiendo. No, también fue Dios. La presión que sentiste y que no dabas más no fue casualidad, no la mandó Dios, la permitió. Todo fue taller para formarte. ¿Y cuántas veces pataleé por ese taller, poniéndome mal por cosas que eran taller? Personas que pagaron mal, pero Dios trajo el bien, formó a Cristo. ¿Cuántas veces pataleé y quise resolver yo en mi fuerza, no dándome cuenta que era Dios, metiéndome en el taller, diciendo estoy formando a mi hijo en vos? Y rompí la escena, rompí lo que Dios estaba haciendo. Pero no más, no más. Ya aprendí. Dios define la escena. Dios define el propósito. Y Dios define el contexto. Ya no pataleo más por el lugar donde estoy. Yo he pataleado por el lugar donde estaba a veces. Y ahora sé que estoy en el lugar correcto, en la hora correcta, con la gente correcta y en el tiempo correcto. Porque todo tiempo que Dios determina es un tiempo de crecimiento y bendición. Y eso te quiero decir hoy, iglesia. Estás en la iglesia correcta, en el tiempo correcto, con la gente correcta. Porque este es el lugar donde Dios te plantó para que Él crezca en tu vida y en tu familia. Estaba David. David es ungido por Samuel como rey. Es reconocido por Dios como rey. Y caminaba con Dios David. Sin embargo, no fue reconocido por la gente, no fue coronado, no se le dio el trono y encima era perseguido. El contexto era injusto. Pero ¿sabés qué pasa? El contexto no existe para cambiar la escena, sino para purificar tu interior. ¿Y saben qué aprendí? Que Saúl nunca fue enemigo de David. Saúl fue taller. Porque había cosas que de David tenían que morir. Y dice, 2 de Samuel capítulo 1, que cuando David se enteró que Saúl murió, no celebró. Cualquiera hubiera celebrado, lo persiguieron tantos años, lo quiso matar tantas veces, no celebró, ayunó. Lloró y se rasgó las vestiduras. Porque David había entendido que Dios había preparado a Saúl como taller, no como enemigo. ¿Y saben cuándo recibió David el trono? No cuando Saúl murió, sino cuando ya no necesitó el trono como identidad. Entonces Dios se lo dio. Hasta que sigas peleando contra el contexto no va a cambiar. Hace algunos años, ya más, casi 11 años, lloraba y le decía, Señor, yo quiero pastorear, yo quiero esto, quiero lo otro. Y no pasaba nada. Era como empujar una puerta. Y un día, no sabía esto de la cruz, pero le dije literalmente estas palabras. Le dije, Señor, yo me divorcio, así fue, me divorcio de la idea y el deseo de pastorear. Te lo rindo. ¿Saben qué pasó el otro día? Nos llamaron y a los 4 días nos ordenaron de pastores. Y a los 6 días empezamos a pastorear acá. Porque ya el pastorado no era identidad.
era llamado, era formación. Y cuando fue, empezó el otro taller. Y muchas cosas que no vimos durante estos 10 años. Y muchas cosas que nos equivocamos, pero fueron taller. Fueron taller. David recibió el trono cuando se rindió. Y ahí se acomodó todo. ¿Y saben qué aprendí? Y te quiero dejar en esta noche. Que no basta con ser el ungido. No basta con ser el ungido. No basta. No basta con decir, yo tengo promesa de Jehová. Yo tengo promesa de Dios. No. No basta con haber vencido a Goliat y haber pasado un montón de cosas. Es necesario morir. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario. Y hoy es una noche de muerte. De me rindo de verdad. Si nosotros realmente queremos pasar al otro nivel y ver cientos de personas, es necesario morir. Señor, definilo todo. Qué mal que defino, Señor. Definilo vos. Padre, te damos las gracias. Y te pedimos perdón por cuántas veces hemos definido la escena. Pero tú gobiernas, tú eres juez. Señor, nos rendimos ante tu presencia. Hablale ahí donde estás. Y rendile eso en lo que estás empujando. Rendile eso que decidiste vos sin que Él lo defina. Y Él lo va a volver a ordenar. Gracias, Señor, porque esta noche nos has definido. Y todo lo que se define en ti termina en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.